Quiero daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a este vídeo. Deciros que no os voy a decir que os inscribáis, ni quiero deciros que deis al dedito ese para arriba, no. Eso dejo para los profesionales. El vídeo este se trata de lo siguiente, de unos trucos para conseguir evitar accidentes. Si consigo solamente uno de los que vean este vídeo que haya evitado un accidente, ya me encontraré satisfecho. Vamos a ver el vídeo y a ver si tenemos suerte y no nos ponen anuncios. Cuando nos acerquemos a un semáforo, no acercarnos al coche que está parado. Dejar un hueco por si hay alguien mirando por el retrovisor que viene un poco despistado, poder salir directamente por una escapatoria o a la derecha o a la izquierda. Los semáforos que se suelen poner cuando existen unas obras, pues son provisionales. Pero sí hay que tener cuidado porque puede ocurrir que haya una curva cerca y si nos acercamos al semáforo, el vehículo que pueda venir detrás nos ve cuando ya está encima nuestro. Por lo tanto, siempre tener esa precaución, ir hacia atrás para que lo suficiente para que el vehículo que viene de atrás te pueda ver y no se sorprenda porque te has quedado pegado al semáforo. Muy importante. Nunca debemos ir tan pegados a los coches aparcados porque si abren la puerta podemos tener un grave accidente. La experiencia nos enseña que a veces hay que adivinar dónde va el coche que tenemos delante. Aquí tenemos que adivinar que la scooter se cruza nuestro camino. Cuando viajamos en grupo debemos hacer en zigzag el recorrido, no ir justo detrás uno del otro porque hay un riesgo de que pueda ocurrir algo y chocar al de adelante. Por lo tanto, en zigzag. Y a la hora de aparcar en una zona que no haya ningún peligro, porque si aparcamos de cualquier forma, la sanción de 200 € por no estar justificada la parada nos puede caer. Por lo tanto, seguridad. Al realizar un adelantamiento, lo mejor es hacerlo dentro de la seguridad lo antes posible. Cuando hay un camino a la izquierda o hay un camino que puede entrar algún vehículo, es mejor no adelantar, porque el vehículo no va a mirar que estamos adelantando, sino que se va a meter en la carretera en el momento que ve libre su izquierda. Cuidado a los ciclistas. Aquí van 3 en la misma línea que está prohibido. Mucho cuidado al adelantar. Atención, mucho cuidado al adelantar a ciclistas en plena curva. Cuidado, hay que respetar las señales. Cuando va a pasar al ciclista, frena. Qué importante es tener distancia de seguridad para no dar con el vehículo. Tenerlo en cuenta. No os fiéis. Siempre tenemos que estar atentos cuando vamos con una moto, y más aún si llevamos un vehículo delante, porque si miramos para otro sitio nos puede ocurrir que está parado. Cuando vamos detrás de un camión, yo recomiendo ir con distancia suficiente por si hay un momento en el que hay algún objeto en la carretera. Si vamos muy cerca lo vamos a encontrar ya cuando no tenemos remedio de esquivarlo. Por lo tanto, siempre mantener una distancia que nos permitirá ver además la carretera mucho mejor que si estamos detrás pegados y es como si llevásemos un muro en la carretera. A estos casos, cuando nos adelantan por la derecha, debemos tener cuidado, siempre mirar por el retrovisor, porque hay gente que tiene la costumbre de adelantar por la derecha. Ojo a este tema. En las carreteras, en las curvas a la izquierda, no arrimarse a la raya del centro, porque podemos entrar con el cuerpo en la carretera de los que bajan. Siempre tenemos que andar con 1000 ojos, como en este caso, que viene por bicarril un vehículo. Si vemos en la carretera un objeto, no tenemos que mirarlo porque la moto va a ir donde miremos. Por lo tanto, para evitarlo, mirar
para otro sitio. Las manchas de gasoil, como vemos ahora en la carretera, nos pueden descabalgar de la moto. Antes de entrar en un túnel poco o nada iluminado, es buena idea cerrar un ojo para adaptarlo a la oscuridad y abrirlo al entrar. Cuando nos autorizan a pasar por un lugar donde hay o ha habido un incendio, tenemos que estar con mucha precaución porque hay momentos en que no se ve nada. Cuando vamos por carreteras de montaña, vemos ya los regalitos que van dejando en la carretera y eso nos hace ver que hay animales. Ante los animales, precaución, pasar con cuidado para no asustarles. Incluso parar cuando vemos animales que están asustados. Cuando se nos cruza un pájaro no hay que esquivarlo. Nunca tenemos que asustarnos si vemos que viene un perro. Al subir un puerto debemos de usar una marcha corta, puede ser segunda o puede ser tercera. Eso da fuerza al motor para subir las cuestas. Cuando vamos a bajar ese puerto debemos usar la misma velocidad que hemos usado para subir porque nos va a ir reteniendo la moto y va a hacer que no usemos mucho el freno. Porque usar mucho el freno equivale a que podamos llegar un momento en que calentemos y tengamos problemas a la hora de frenar. Conducir de noche es algo que hay que tener bastante cuidado porque la visibilidad nos baja terriblemente. Y sobre todo, lo que yo veo más peligro es que puede ocurrir que haya un animal muerto en la carretera y, claro, tenemos el tiempo de reacción mucho más corto. Entonces, lo primero, y muy importante, siempre ir con mucha distancia sobre el que nos antecede. Cuando llueve hay que tener mucho cuidado con los vehículos también que nos mojan, que nos están echando agua y que nos quitan la visibilidad. En el casco nos suele entrar humedad y nos impide ver por el vaho. Es importante llevar un poco abierto o bien tener una pantalla de pin lock para que nos deje ver mucho mejor. Cuidado con el gasoil derramado en los suelos y atención a los pasos de cebra. Y por favor, no inclinar mucho en las curvas. Para finalizar, cuando hay días que ha estado sin llover, las primeras gotas son muy peligrosas y hacen que el pavimento patine. Cuando nos encontramos con niebla, en primer lugar debemos reducir la marcha. Hacernos ver encendiendo las luces de emergencia, ya que en moto no tenemos pilotos traseros y niebla. Otra cosa importante ya en general cuando vamos en moto es ser equipados, pero equipados con ropa que sea visible para los demás. Si estamos en autopista, yo recomiendo salir a carretera nacional y más seguro. Cuando hay sol de frente, hay que bajar la pantalla oscura y estar atento a los vehículos de delante. Yo uso una cinta en la parte superior del casco que me sirve de parasol. De esa forma tengo cierta protección contra el sol. Y algo muy importante, cuidado con los que tienen que hacer stop y no lo hacen. Hay muchos accidentes con esto.